reloj profético, la higuera, lo que muestra es que la venida de Cristo es inminente, está a las puertas, viene ya, como dice, vengo ya, dice la Biblia, y su pueblo, o nosotros como pueblo de Dios, tenemos que prepararnos más y más. Estaba ya postrado cuando hablaban de que atacaron a Israel, y yo de una vez me quebranté, y siempre me ha quebrantado el Espíritu Santo cuando oro por Israel, porque mis oraciones por ese pueblo son permanentes. Y mientras estaba allí, el Espíritu me decía las armas que están disparando contra Israel, que están disparando a las naciones, dice, no son tan poderosas como lo que daba la iglesia. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de la fortaleza. Por eso la iglesia debe pararse, clamar por esa nación, porque son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Por eso me quebranta el Espíritu cuando oro por la iglesia. Estaba quebrantado, dije, no me va a dejar predicar el Espíritu, pero aquí estoy. Por esta nación tenemos que clamar, porque de ella viene nuestra salvación. Entonces debemos clamar yo siempre le digo al Señor que Él es el escudo y el galardón de Israel, y el escudo y el galardón de nosotros como creyentes, como hemos creído en el Señor. Y hoy la palabra de Dios es para que nos preparemos, porque ya el Señor está, que dice que viene en breve por la iglesia, y sabemos que Él ha prometido venir por la iglesia, levantar la iglesia. Entonces, pero también nos dice cómo debemos estar, ¿sí? Porque dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, ahí le dice en Romanos 8:6, dice, porque el ocuparnos de la carne es muerte, mas el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. También dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Dice, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Buenos días. Porque dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y eso es lo que debemos cada día, cada noche, cada momento, cada instante, buscar esa vida y esa paz que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos de ocuparnos de nuestra salvación. Dice que con temor y temblor, dice la Biblia, porque ya no es muy corto el tiempo que nos queda aquí en la tierra. Tenemos que a mí el Espíritu Santo me quebranta cada día, cada noche que oro, me quebranta por esa nación, porque me dice que así como persiguen y que quieren acabar, arrasar con la nación, así quieren arrasar con cada uno de los que creemos en Jesús, cada uno de los cristianos, así, por causa de Cristo, el Señor. Yo quiero que alguien me ayude con un texto, Filipenses 2:12. El que lo encuentre primero lo lee. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Gloria a Dios. ¿Ah?
Efesios 12. 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué debemos de ocuparnos? Nuestra salvación. ¿Y con qué? Con temor y temblor. Debemos de estar ocupados y desocuparnos, como dice la carne, porque dice que el ocuparnos de la carne es muerte, es castigo, es perdición. Pero dice, el ocuparnos del Espíritu es vida y paz, y eso es lo que necesitamos para entrar al cielo: vida y paz y justicia en el Señor. Entonces, el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a Timoteo, la primera carta, dice en el capítulo 4, verso 13, dice, bien tanto, que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Eso es que quiere Dios, que su pueblo mantenga ocupado en la salvación, dice, con temor y temor. Y él dice que debemos de ocuparnos también en leer la Escritura, escudriñarla, exhortar, ¿sí?, a los ministros que Dios ha llamado para predicar el Evangelio, exhortar y enseñar la palabra conforme está escrita. El Evangelio del Señor, que es para salvación, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la reconciliación, que es el Evangelio de Cristo, y quiere que el Señor, que ese Evangelio se predique, y por eso digo, el Espíritu Santo siempre me insta, me mueve a que le hable a las personas que vienen aquí donde yo trabajo. Siempre le digo al Señor, dame palabra para las personas que tú traes aquí a este lugar, y siempre me da palabra para las personas, siempre les hablo, siempre las invito a la iglesia, les digo que tienen una salvación gratuita, que no tienen que dar nada, sino disponerse para recibir la salvación aquí en la tierra, porque es acá donde tenemos que recibir y andar, como dice la palabra, en temor y temblor delante de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién vive? Cristo. Y en su nombre, Gloria. aleluya. El que estuvo muerto, dice la Biblia, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Y vive y permanece para siempre. Y hoy está aquí el Señor. Hoy está aquí ministrando, está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 1 al 3. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
Dice el 4, y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento de Espíritu Santo según su voluntad. Nos habla la Biblia que dice que con más, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuántos han oído el Evangelio de Cristo? Gloria a Dios. Amén. Dice el 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dice que la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? ¿De cuál Señor está hablando acá? De Jesucristo. Nos fue confirmada por los que la oyeron, los apóstoles, los discípulos del Señor, fue los que siguieron predicando el Evangelio de Cristo. Y hoy estamos nosotros. Hoy ellos ya partieron con Cristo y seguimos nosotros predicando el Evangelio, el reino de los cielos, el Evangelio de la salvación. Por eso no debemos de descuidar esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado y seguir perseverando. Que dice la Biblia que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y hablando, predicándole a la gente en las plazas, en todo lugar donde Dios nos ponga las criaturas para predicarles, no callar porque Dios quiere, dice que todos seamos salvos, dice que todos los hombres seamos salvos. Dice nosotros que tenemos el Evangelio de la salvación, no lo predicamos a todo el que se nos presente, Dios nos va a demandar porque nos ha dado el ministerio de la reconciliación, dice la Biblia. Entonces, pero bueno, gloria a Dios. Esta era una introducción al mensaje, porque el mensaje está hoy una pregunta. ¿Cómo quiere Cristo hallarnos en su venida? ¿Cómo quiere Cristo hallarnos en su venida? Sabemos que, como dije al comienzo, Cristo viene en breve, porque ya todo para nadie es un secreto, porque por noticias, por todo lugar se escucha de que su pueblo está en guerra, su pueblo está rodeado ya de ejércitos, las naciones lo están amenazando y ya lo atacaron, porque él atacó cuando lo atacaron y mataron una multitud de judíos del pueblo de Dios. Por eso él atacó, se levantó como ese león dormido que estaba contra los enemigos, y hoy sigue peleando por sobrevivir, porque siempre han querido destruir, borrar del mapa a esa nación, pero no han podido, porque tienen el escudo del galardón, el que nunca ha perdido una batalla, que es el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Entonces vamos a ver, dice, ¿cómo quiere Cristo hallarlos en su venida? Segunda de Pedro 3:14.
14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. El 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Dice: tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Por eso dice que la Biblia que Él viene por un pueblo, por una iglesia irreprensible, dice sin mancha y sin arruga, dice y en paz y en santidad, porque dice que sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces por eso nos advierte, nos exhorta, nos amonesta con estas palabras siempre, porque debemos de tenerlas en cuenta siempre. Dice que Él viene y dice por una iglesia sin mancha, sin arruga, irreprensible, en paz y en santidad. Por eso debemos de buscar, dice, la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Vamos a otro texto. Lucas 12:37. Amén. Vamos a leerlo desde el 35. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran. Y les abran enseguida. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. La Biblia nos dice que del día ni la hora nadie sabe, ¿cierto? La Biblia dice que ni aún los ángeles del cielo ni el Hijo, ¿cierto? Por lo tanto, el Señor nos dejó esta palabra para que estemos, ¿qué? Hay un subtítulo que dice el siervo vigilante, que estemos vigilantes, que velemos, que no durmamos, ¿cierto? Que tengamos las lámparas, ¿qué? Encendidas. Gloria a Dios. ¿Sí? Que la lámpara es la luz, ¿sí? Dice que los ojos de nosotros son la lámpara de nuestro cuerpo. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces esa lámpara es para que nos alumbre el camino, para no tropezar, para no caer y estar despiertos. Y dice que no dejar minar la casa, no dejar minar
cuerpo, el templo del Espíritu Santo, de pecado. A eso es que Dios habla de que seamos vigilantes, no dejar minar el cuerpo del Señor, que el templo del Señor, que es la morada del Señor. Dice que tiene que ser un cuerpo limpio, sin contaminación. Entonces para eso es que el Señor nos advierte cómo debemos de estar nosotros preparados para partir con el Señor Jesucristo cuando Él venga por la iglesia, porque muy pronto, en breve vengo. Esa es la palabra hoy, que en breve viene el Señor por su iglesia. ¿Cuántos son iglesias del Señor? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Den un aplauso. Primera de Corintios, versos 7 y 8. Capítulo 1. Capítulo 1. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántos Dios les ha dado dones? Amén. Creo que a todos creo que tienen dones que le da Dios. Dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación. Está hablando a la iglesia de Corinto por medio de esta carta del apóstol Pablo, ¿sí? Dice: manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Amén. Amén. Dice: en el día de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que estamos esperando ese día, esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos la esperan? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen esa esperanza de ver a Cristo? Dice: tal como Él es. Dice que lo veremos tal como Él es, porque vamos a ser semejantes a Él, y lo veremos tal como Él. Dice en Primera de Juan 3:3. Dice: pero que todo el que tiene esta esperanza se purifica así mismo. O sea, me tengo que purificar si tengo la esperanza de ver a Cristo así como Él es. Dice: tengo que purificarme. Dice: así que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, ¿sí? Así como Cristo es puro, tenemos que purificarnos nosotros también. ¿Cómo nos vamos a purificar? Por medio de su palabra, ¿sí? Poniéndola en obra, ¿cierto? Porque Él dijo en el libro, el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que ustedes hablan. Esa es la que nos lava, nos limpia, cuando nosotros la aplicamos en nuestras vidas. ¿Sí? La palabra de Dios, esa es la que nos purifica. ¿Sí? Por medio del Espíritu Santo, porque dice Juan 6, versículo 63, porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que os he hablado son espíritu, son vidas. Entonces, eso es lo que nos da vida, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios,
cuando nos la aplicamos, nos la tomamos, cuando comemos esa palabra. Esa es la que nos purifica, nos da vida. El Espíritu que es vida, dice. Es la palabra, es Espíritu y es vida. Y tenemos ese Espíritu que fue la promesa que nos dio cuando nosotros recibimos, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Creímos la palabra, el Evangelio de la salvación y lo aceptamos. Dice la Biblia que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Dios quiere que nos purifiquemos porque vamos, la manifestación Dios del Señor Jesucristo es gloriosa. Sabemos que Él es santo, que Él es 3 veces santo, que Él es puro. Dice que así tenemos que purificarnos nosotros. Primera de Juan. Versos 5 y 6. Dice, pero el que guarda su palabra, amén, dice la palabra. En este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Dice, y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, la Biblia dice que el Señor quiere que nosotros permanezcamos en Él. En San Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es ¿qué? La... Cuando se refiere a la vid en esta parábola, se refiere a la iglesia. Dice la iglesia verdadera, Cristo. Por eso dice, y Él quiere, dice que permanecer, dice que nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? Pero dice que debemos permanecer en la vid para que llevemos mucho fruto, dice, porque separados de Él, nada podemos hacer. Cada uno de nosotros debemos permanecer en Cristo, que es la iglesia, dice que es la cabeza de la iglesia, dice la Biblia, que es el cuerpo de la iglesia. Por eso yo por ejemplo, yo medito y digo, ¿por qué la gente sale de la iglesia, se va de la iglesia? Y la Biblia nos dice que la iglesia es Cristo y que Él nos exhorta a permanecer. Dice que si este pámpano no está unido a la vid, dice no da fruto, no lleva fruto. También dice que dice que los recogerán y se secarán y serán quemados, dice, todo el que no permanece. Por eso dice el versículo, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Él anduvo, dice la Biblia, en santidad, se vistió de santidad. Que dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Dice que por eso Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos vistamos de santidad. Dice Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. A lo que quiere Dios es que nos despojemos del pecado. Dice que tiene viciado el cuerpo, ¿sí? Y nos vistamos del nuevo hombre, dice,
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En esa justicia y santidad fue que vistió Cristo y que anduvo Cristo cuando anduvo en la tierra, ¿sí? Y que nos enseña, nos deja la enseñanza para que nosotros también nos despojemos del pecado y nos vistamos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos todo pensamiento de pecado, sacar la basura de nuestra mente, porque eso no nos aprovecha. Dice que la carne, los deseos de la carne para nada aprovechan, las obras de la carne para nada aprovechan. Las obras de la carne ¿qué? Nos condenan, porque dice, vuelvo y repito este versículo, Romanos 8:6, dice, porque el ocuparnos de la carne es que muerte, pero el ocuparnos del espíritu es vida y paz. Dice la Biblia también en el capítulo 8, dice que los designios de la carne no pueden agradar a Dios, no agradan a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces sabemos que tenemos una naturaleza que si le damos la libertad del pecado, el pecado es el que nos condena, ¿cierto? Y la carne es la que pide pecado, la que pide deleite, el deleitarse, la que desea el pecado, ¿sí? Pero dice que el Espíritu nos da vida y paz. En el libro de Gálatas 5:16, si alguien lo consigue rápidamente, lo puede leer. Pues atad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Gloria a Dios, aleluya. O sea, hay una batalla entre el espíritu y la carne, ¿cierto? Gloria a Dios. El espíritu en los deseos carnales, en los deseos inmundos, y el espíritu en la obra del espíritu, que es de paz, de vida, de justicia. Dice el 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican las obras de la carne, dice la Biblia, es muy clarita, que no heredarán el reino de Dios. Que practican la fornicación, el adulterio, la idolatría, la hechicería, dice, enemistades, los que se enojan y no perdonan, esas son las enemistades, porque uno se puede enojar porque estamos en una naturaleza, ¿cierto? No. Pero entonces el Señor dice que debemos de perdonar, ¿sí? Y que no debemos de acostar enojados. Cuando tenemos algún disgusto con alguien, perdonar.
ponernos en paz antes de irnos a dormir, porque no sabemos qué dice que el Señor viene. No dice la hora, qué momento, ni qué instante viene por nosotros y nos encuentra enojados. Es algo que dice la Biblia que no, el que vive en esto, si no se arrepiente, dice, no heredará el reino de los cielos. Porque gracias a Dios que dio esa puerta del arrepentimiento, ¿cierto? Dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces tenemos que vivir es en el fruto del Espíritu, ¿sí? Que es el que nos da vida y paz. Y dice que contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay pecado, ¿sí? Contra tales cosas, contra el fruto del Espíritu, no hay ley. Dice el 23, dice el 24, perdón. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Han crucificado la carne con sus ¿qué? Pasiones y deseos. Así tenemos que tener la carne crucificada. Contra estos deseos, estas pasiones, estos deseos que nos condenan eternamente. Porque dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Dice el 25, qué hermoso. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Perdón, no leí el 24, ¿cierto? Sí. ¿Me salté si lo leí? No, sí lo leí. Ah, sí, gloria a Dios. Sí. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. O sea que si vivimos por el Espíritu. ¿Sabe que cuando nos habla del Espíritu, nos está hablando, está escrito en E mayúscula, ¿no? Está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que tenemos cuando recibimos al Señor. Está hablando de ese Espíritu, dice, si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces no vivamos en el pecado, sino vivamos por el Espíritu. Vivamos por el Espíritu y andemos por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Amén. Vamos a ver otro versículo, Filipenses 1:10. El del 9 al 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Gloria a Dios. Entonces nos dice que debemos de
a probar lo mejor, dice, a fin de que seamos sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, que ya está para manifestar, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Por eso dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Pero si no andamos en el Espíritu Santo, no andamos en el Espíritu de Cristo, no vivimos en el Espíritu, ¿cómo vamos a dar estos frutos? No podemos llevar estos frutos, porque dice la Biblia que separados de Él nada podemos hacer. ¿Sí? Llevar el fruto del amor, ¿sí? De la paz, de la fe, de todo. Eso es un solo fruto, pero hay varias manifestaciones, ¿cierto? En el fruto del Espíritu Santo. Entonces otra palabra donde nos habla el Señor que debemos ser irreprensibles y andar conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. Vamos al mismo Filipenses 2:15, allá adelante. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Creo que estamos viviendo la última generación, porque vemos que esta generación está pervertida, está destruida por obra del enemigo, por la ausencia de Dios en la familia, por la ausencia de Dios en los padres, de no haber destruido estos hijos, estas hijas, en la palabra de Dios. Por eso vemos la generación, la juventud, esta generación que es destruida por la obra satánica, obra perversa del diablo, con la drogadicción, el homosexualismo. Sabemos que esto es una de las señales que dice la Biblia, que serán como los días de Lot. Y los días de Lot, ¿qué harían? Sordismo, perversión, maldad. Eso estamos viviendo esta generación. Estamos viendo esta generación perversa. Por eso nos advierte a la iglesia del Señor hoy, por medio de esta palabra, para que seamos, dice, irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa palabra es para la iglesia. Por último, vamos a terminar. Lucas 21. Verso 36. Gloria a Dios, aleluya.
Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios, aleluya. Velad pues, no dormir, iglesia, es lo que nos recomienda la Escritura. No dormir en este tiempo, es velar. Quiere decir la palabra velar es no dormir. Dice no dormir. Pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos, escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ya todo. Gloria al Señor. Está la que nos advierte la Escritura, la palabra de Dios en este tiempo, iglesia de Dios. Por eso ahorita el Espíritu me consolaba con esa palabra que me decía que para la iglesia le ha dado armas más poderosas que las que estaban las naciones usando, que porque eran poderosas en Dios para la destrucción, la fortaleza. Digo que la fortaleza está en los lugares espirituales, en los lugares celestiales. Dice Efesios, ¿qué? 6:12, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra qué, sino contra qué, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las religiones celestes. Gloria a Dios, esa es la lucha del cristiano, pero Dios nos ha dado las armas poderosas para ayudarnos a fortalecer. Y eso es que sigamos clamando por esa nación de Israel, por todas esas naciones que están en guerra, pues algo que es inminente porque se está cumpliendo la profecía de la Biblia, pero hay que orar por el pueblo de Israel, por nuestra Colombia, por nuestro país, por nuestra nación que nos ha dado el Señor por heredad y que tiene promesa de salvación, de vida eterna también a todos los que creen en Cristo Jesús. Bueno, gloria a Dios. Era un mensaje para la iglesia del Señor. Cuando vámonos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.